Buenos días amigos, muchas gracias por visitarnos aquí a Maps University una vez más. Ahora en la presencia de Jorge Cisneros de ForcePoint. Vamos a hablar sobre un tema que se llama DataGuard. Es un tema relativamente nuevo que ha estado penetrando el mercado de manera importante. Muchas gracias Jorge, bienvenido. No, de que al contrario, gracias por volverme a considerar. Y bueno, evidentemente vamos a hablar de un tema nuevo, un tema diferente. Y quizá aquí lo más importante es hablar un poquito nuevamente de la historia de ForcePoint, para aquellos que la conozcan y para aquellos que no la conozcan, sepan cuál es la vertiente bajo la cual este nuevo producto está trabajando. Recordemos que ForcePoint como tal es la fusión de varias empresas que ya tienen muchos años en el mercado, pero principalmente una de ellas que se llama Raytheon o Raytheon, que es nuestro principal accionista dentro de la organización. Es una empresa de corte militar que se dedica no solamente a desarrollo de productos como los misiles Tomahawk, los misiles Patriot, soluciones satelitales. Un dato importante es que no sé si algunos lo sepan, pero ellos inclusive tienen la patente de los hornos de microondas a lo largo de la historia. Entonces, hay cosas interesantes que hace esta organización. Tiene una división de ciberseguridad, ¿no? Esta división de ciberseguridad está enfocada a desarrollar productos que apoyen todos aquellos productos que ellos desarrollan. En este caso, imagínense que nadie le va a estar poniendo un antivirus a un misil Patriot, ¿no? Tiene que tener un software mucho más sofisticado para su protección. Y por lo tanto, esta división de ciberseguridad se enfoca a este tipo de soluciones, además de servicios y otras cosas más que conllevan como resultado de este proceso de investigación. Entonces, esta división de lo que es ForcePoint, nacen dos productos esencialmente. Uno de ellos es DataGuard, y el otro se llama Insider Threat o una herramienta de amenazas internas de análisis de riesgos de usuarios en la red. Y hoy día, pues bueno, prácticamente vamos a hablar de DataGuard, ya que es un elemento importante, muy interesante, y bueno, es un elemento muy enfocado a casos de uso, a situaciones en particular que, bueno, vamos a discutir en un momento más. Pues comencemos con un concepto nuevo, un concepto que se llama cross-domain. Este concepto de cross-domain es un concepto que pocas organizaciones conocen o pocas organizaciones utilizan. Sin embargo, hay muchas empresas que se dedican a este tipo de implementaciones hoy día, tanto de hardware como de software. El concepto de cross-domain, como lo dice la pantalla, es cuando las redes no necesitan comunicarse. Es un concepto que llamamos de diodo, comunicación de diodo, así como el foquito del diodo desde el punto de vista electrónico solamente envía una haz de luz y con este transmite una sola vez, pero no espera que alguien le responda. De la misma manera, este concepto de cross-domain está enfocado a aquellas organizaciones que tienen redes separadas o segmentadas de tal manera que no se comunican entre ellas de forma constante o en tiempo real. Sin embargo, comparten información en algún momento. Por ejemplo, una transmisión de una base de datos que ocurre solamente una vez al día, un intercambio de información que ocurre nada más una vez al día, o algunos procesos inclusive automatizados que ocurren nada más una vez al día o una vez a la semana o al mes, según sea el caso de cada organización. Entonces, considerando esto, hay que entender cómo surge este concepto de redes de diodo, redes de una sola comunicación. Esencialmente nace en el mundo de la manufactura, donde, por ejemplo, cuando trabajábamos con este tipo de switches, relés y una serie de dispositivos en un solo movimiento, pues simplemente apretábamos un botón, movíamos un switch, había una respuesta inmediata que solamente mandaba una señal en un solo sentido, pero en ningún momento se esperaba que algo respondiera o algo reaccionara a ese movimiento, a ese proceso. Entonces, inclusive en aquella época, bueno, eran dispositivos que no tenían considerado la integración a una red como tal, como la conocemos hoy día, cableada, Wi-Fi. Sin embargo, bueno, evidentemente las organizaciones fueron evolucionando, los dispositivos de manufactura también fueron evolucionando y empezaron a existir otro tipo de redes. Al principio no eran redes tan distribuidas como las conocemos hoy día, eran redes propietarias, controladas, e inclusive con cables seriales, cables gruesos que se llamaban T-cables en aquel entonces, como conexiones directas entre paneles de control y dispositivos de trabajo, entre sensores y dispositivos similares. Sin embargo, no había una conexión realmente a Internet, no había cuestiones de correo electrónico, no había absolutamente nada que afectara a ese ambiente en ese momento determinado. Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, hoy día la gran mayoría de los equipos que se utilizan en manufactura ya están conectados a una red mucho más sofisticada, una red tradicional, ya utilizan TCP/IP, muchos de ellos utilizan inclusive sistemas que se comunican con ambientes de Internet, ambientes públicos, con el objetivo de transmitir información en tiempo real y que sean analizados en algún otro punto del medio público. Los mismos dispositivos, los mismos controladores, PLCs, todo esto en manufactura también ha ido cambiando y ya tienen conexiones tipo Wi-Fi para evitar el cableado, ya que Wi-Fi es menos sensible
que algunos otros medios para algunas invasiones tipo radiación y cosas similares. Pero ¿qué pasa? Que esto no solamente se ha visto en estos ambientes, ¿no? Este cambio, este tipo de usos, de evolución, se ha visto en muchos ambientes donde había este tipo de comunicaciones en un solo sentido. Vamos a comenzar a hablar de algunas de ellas, ¿no? Primero, entender evidentemente cómo funciona esto, ¿no? Hoy día un sistema que tiene dos redes separadas puede tener un concepto de unidireccionalidad o bidireccionalidad. ¿Qué significa esto? Hay procesos que solamente van a enviar en un sentido, como comentaba, a lo mejor transmitir de la red A a la red B un respaldo, o habrá redes que tengan bidireccionalidad, que envíen un respaldo y esperen que el respaldo termine y esperen una respuesta. Bajo este contexto, lo interesante de este proceso es que solamente pasa una vez al día o pasa una vez a la semana, una vez al mes, o sea, no es tráfico que esté constantemente viajando, que esté en constante intercambio entre las distintas redes o las organizaciones. Ahora, un problema también con esto es que muchos de estos procesos no son inspeccionados, como son procesos de alto volumen, son procesos con características específicas, que utilizan herramientas diferentes e inclusive protocolos diferentes, evidentemente no entran dentro del proceso de inspección o análisis de seguridad tradicional. Entonces, ahí es donde perdemos quizá un poco de control, un poco de validación de los datos de que estamos transmitiendo y una serie de pues controles que a lo mejor pudiéramos nosotros implementar dentro de este intercambio de información. Por otro lado, bueno, comenzamos a hablar un poco de flujos, comenzamos a hablar un poco de intercambios de cosas complejas, como por ejemplo datos confidenciales de uso práctico o datos confidenciales que van más allá de solamente usar un formato. Ustedes saben que nosotros tenemos una solución de DLP bastante completa, sin embargo, ¿qué pasa con aquellos datos que rebasan el ámbito del DLP tradicional, ¿no? El intercambio de archivos o el intercambio de información tradicional que yo puedo filtrar en los canales de correo, en los canales de web, en los canales de impresión. Eso es una solución que va mucho más allá de eso. ¿Qué pasa cuando rebasamos ese tipo de situaciones? ¿Okay? Entonces, lo que va a hacer básicamente las soluciones Chrome Domain es permitirme integrar estos ambientes que de forma natural se encuentran independientes o separados, tanto física como lógicamente. Y, nos van a ayudar a poder ofrecer esquemas de seguridad, de filtrado, nos van a ofrecer esquemas, por ejemplo, de integración a ambientes desconocidos, como comentaba, y eso nos va a permitir poder garantizar la seguridad en todos los puntos de nuestra organización. Vamos a ver que a todo esto lo vamos a realizar a través de dispositivos que llamamos guardias o guardians, como se traduciría en inglés, donde hay varios dispositivos que me permiten intercambiar datos de alguna manera, ¿no? Inclusive esta solución de DataGuard puede interactuar directamente con nuestra solución de Next Generation Firewall para agregar una serie de controles, cifrados, balanceo y otras cosas más. Es una solución bastante integral en este tipo de ambientes. ¿Okay? Haciendo un poco de analogía a lo que comentaba el concepto de nodo o de transmisión de diodo, porque es un poco complicado de entender, ¿no? Imaginémonos en este momento que hoy día estamos llegando a un aeropuerto, vamos a ir de viaje, yo creo que muchos de ustedes ya han vivido esta experiencia. El equivalente a un firewall sería básicamente el momento en que nosotros vamos a entregar nuestro boleto, en que vamos a presentar un pasaporte para que nos permitan pasar a las salas del aeropuerto. Esto sería básicamente lo que un firewall hace, ¿no? Un control de acceso, una verificación de identidad básicamente, y bueno, verificar a lo mejor detalles como el tamaño de mi maleta, alguna cosa que nos pudiera dar el concepto de metadatos en general. El segundo paso, y es donde comenzamos a ver la diferencia, es que vamos a pasar por un arco detector de metales, vamos a pasar por una serie de inspecciones tanto manuales como de explosivos. Esto es, vamos a entrar en un proceso más de detalle, ¿no? Podemos hacer una analogía que en ese momento estamos transfiriéndonos de lo que es el área pública, el área donde todo el mundo puede tener prácticamente cualquier cosa consigo mismo, a un área mucho más controlada donde ya no me permiten a lo mejor introducir armas, introducir líquidos, introducir ciertas cosas. Eso es lo que haría el guardia en este momento, el guardia que está filtrando este tipo de transferencia de datos o de recursos en este caso, le va a permitir inspeccionar a detalle todo lo que contiene, inspeccionar la propiedad, autorización de si es posible mover cierto tipo de elementos de un punto al otro, considerando que el ambiente público de un aeropuerto y el ambiente interno son ambientes explícitamente restringidos, por lo tanto es un flujo de un solo sentido. Yo no entro y salgo entre el área pública y el área controlada constantemente, ¿no? Yo voy en un solo sentido. Por último, la comunicación de diodo, para entender un poquito más, sería básicamente la salida, ¿no? La salida, cuando yo salgo del aeropuerto, pues también salgo en un solo sentido y no pretendo regresar al mismo, a menos de que vaya a iniciar otro viaje, pero en un solo proceso no lo hago. Entonces,
no hay registro de que yo salí, no hay registro de que yo hago nada, de que yo hago algo en particular. Entonces, eso es lo que sería la comunicación en diodo haciendo este tipo de analogía. Creo que puede quedar un poco más claro bajo qué conceptos o bajo qué criterios vamos a integrar nuestra solución de DataGuard. Obviamente hay detalles en particular con características de protocolos, con características de archivos que hay que considerar y poderlos hacer de forma dinámica sin importar en dónde están ubicados. ¿Ok? Entonces, nuestra solución primero está construida sobre un sistema operativo Linux 7 con módulos de seguridad pues, personalizados, blindados. Puede implementar controles a nivel de capa 2 para controlar equipos Mac en particular. Podemos hacer inspección flexible de datos, podemos transmitir estos datos hacia otros medios para también ser correlacionados y analizados, o sea, ser parte del proceso de análisis en su totalidad. Y más que nada es una plataforma que nos permite integrarnos en base a segmentos, ¿no? O sea, puedo hacer reglas, puedo hacer pues controles que me permitan poder distribuir el tráfico dependiendo de donde yo quiero que se realice el flujo, se realiza el proceso de inspección. Como lo muestra la pantalla, el DataGuard va a estar más que nada implementado entre dos redes que no se comunican. El proceso de filtrado va a tener una serie de beneficios donde voy a poder filtrar imágenes, voy a poder filtrar video, integraciones con SIEM, pero lo más interesante es que lo puedo hacer a nivel de bit. O sea, no es una solución tradicional de inspección que nada más llego a cierto nivel y no puedo hacer nada más. Aquí realmente hacemos una inspección profunda de los datos y la transferencia de información. Y por supuesto, este tipo de solución tiene casos de uso muy específicos, o al menos los casos de uso que hasta hoy día hemos descubierto, ¿no? Este es un mensaje muy importante que queremos enviar, es que si hay algo que ustedes se estén solicitando y crean que no hay una solución en particular comercial que lo pueda resolver, llámenos, es muy probable que DataGuard pueda hacer algo por ustedes en algún punto. Es una herramienta muy flexible, es una herramienta que necesita de servicios profesionales porque necesita este tipo de investigación o proceso de investigación en esas cosas raras que en algunas ocasiones llegamos a tener en las redes, ¿no? Vamos a analizar un poquito los casos de uso, ¿no? Los casos de uso en los cuales hoy día hemos podido trabajar con distintos clientes, ¿no? Uno de ellos es filtrado de video en tiempo real, subir archivos, esto es hacer carga de archivos hacia medios públicos o privados, consolidación de SIEM, administración segura de parches, esto es de actualizaciones y cosas similares, sanitización de documentos y una comunicación segura a nivel de SCADA o a nivel manufactura, así como gestión de espacio aéreo. Este es uno de los puntos más interesantes. Y vamos a comenzar con un poquito de tecnología en este caso, ¿no? La parte de espacio aéreo es algo bien interesante, la parte de filtrado de videos en tiempo real también es muy interesante. Imagínense que yo tengo una empresa de medios, pues una televisora, una empresa generadora de medios en general, en el cual ellos tienen que hacer distintas versiones de un video que están transmitiendo, de una transferencia en vivo, de noticias o cosas similares. Ellos tienen que estar editando y filtrando dependiendo de cómo vayan llegando la información a esa imagen. Imagínense que en tiempo real nosotros poniendo el DataGuard en una posición estratégica de transmisión, nosotros podríamos estar filtrando y bloqueando datos o imágenes dentro de ese video en tiempo real, evitando que eso se tenga que hacer de forma manual o que dependa de alguna persona en particular. Entonces, no solamente podemos quitar imágenes o video, podemos quitar o eliminar también contextos de voz, si así lo requerimos. Recuerden que esta solución viene del mundo militar, entonces, pues ellos están muy acostumbrados a enviar este tipo de información a través de medios complejos en los cuales los pueden estar espiando, pueden estar intercambiando, modificando la información. Entonces, esto lo podemos llevar al mundo comercial de una forma bastante sencilla. Si ustedes tienen clientes que están en estos medios, puede ser muy interesante este tipo de soluciones para ellos, ¿no? Y más importante aún, que podemos garantizar que el video se esté transmitiendo de forma segura. Cuando hablo de forma segura, no me refiero a cifrar el video, sino más bien evitando que mande o contenga información que no sea adecuada o sancionada por el medio que lo está transmitiendo. De esta forma podemos controlar cosas muy interesantes dentro de este proceso. Imagínense la fuerza pública, la milicia, los clientes, como les comentaba, televisora, radio, una serie de cosas. Puede ser algo bien interesante para todos ellos. Por otro lado, tenemos un poco hablar de lo que corresponde a espacio aéreo. Este es algo más interesante. Entonces, vamos a ver una imagen ahorita que, por ejemplo, es un radar que podríamos asociar con una torre de control para aquellos que tienen clientes en los aeropuertos que quieran hacer este tipo de implementaciones. Cuando yo estoy viendo un radar en general,
pues lo que estoy viendo son todos los vuelos comerciales, pero estoy viendo los vuelos comerciales, estoy viendo los vuelos de seguridad pública, los vuelos militares, estoy viendo realmente la información de todos. Y cuando yo comienzo a transmitir esta información para actualización, por ejemplo, a las aerolíneas, para actualización al mismo medio de seguridad pública o militar, pues yo debería de estar transmitiendo esta información controlada, ¿no? No debería de estar enviando absolutamente todo y dejándole a un ser humano que decida qué enviar y qué no enviar. Yo podría hacer esto de una forma mucho más automatizada, de tal forma que yo, por ejemplo, pudiera eliminar este tipo de imágenes de la pantalla y que solamente permita que se vean estas imágenes en la pantalla, de tal forma que la información que yo transfiero en tiempo real a las aerolíneas, pues van a tener solamente lo que necesitan y no van a tener nada más por cuestiones de control ambiental o control de seguridad tipo militar, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, de la misma manera, para la parte militar y la parte de seguridad pública, poder mostrarles solamente la información que realmente requieren ver y que no tengan ellos que estar controlando ese tipo de información en tiempo real, ¿no? O sea, hay cosas bien interesantes que se pueden hacer en este aspecto, tómenlo en consideración, vayan con sus clientes que tienen que ver con este tipo de infraestructuras, se les puede hacer muy, muy, muy interesante el poder hacer este tipo de filtrados. Por otro lado, bueno, tenemos otra serie de casos de uso con los cuales podemos utilizar. Por ejemplo, un intercambio automatizado de datos, ¿no? Ese es un caso muy, muy especial que yo estoy seguro que muchos de ustedes han visto que suceden en varias organizaciones, nada más que no han visto el potencial de lo que se pudiera hacer ahí desde el punto de vista de automatización. Imagínense que hoy día hay una organización, digamos un banco, un ambiente financiero, que mueve datos entre dos o más redes segmentadas, que hoy día para mover esos datos se requieren acciones humanas, o sea, el nivel de riesgo que representa es que esa persona pierda el medio en el cual está transmitiendo los datos, no lo destruya apropiadamente después de utilizarlo, simplemente, bueno, sea un usuario que han comprometido bajo el concepto de corrupción, coerción o algún tema así un poquito más complejo, ¿sí? Y que además requiere de garantizar que los datos que se han enviado o que se han transmitido así de forma manual entre una red y otra, pues tengan la estructura y la fiabilidad que deben de tener en cuanto a consistencia, ¿no? Que los datos sean los adecuados, que no hayan sido modificados, todo este tipo de cosas que sean validadas, ¿no? Entonces, en este caso, el DataGuard, la solución de DataGuard me va a permitir automatizar ese proceso y garantizar un poco más tranquilidad a la gente que lo transmite. Veamos un caso muy en particular, ¿no? Imagínense, este es un caso práctico de una institución financiera. Yo no sé si ustedes todos sepan cómo funciona una institución financiera, pero hay un área, por ejemplo, donde se hacen las inversiones, que normalmente está aislado del resto del banco, del resto de los sistemas, porque se hacen inversiones como compra de acciones, compra de dólares, por ejemplo, de euros, de algún tipo de moneda. Se hacen transacciones a veces de muchísimo dinero que rebasan lo que conocemos como banca de primer piso o procesos de primer piso. Entonces, que esta área está totalmente separada. Además, son transacciones que no requieren ser resueltas en tiempo real. Eso es algo bien importante, ¿no? Son transacciones que se programan o se priorizan para ser ejecutadas después de una cierta hora en el día. ¿Y qué es lo que pasa? Que alguien que después de que se hicieron todo ese conjunto de transacciones, alguien graba de forma manual estos archivos o estas transacciones en medios físicos como un CD, un USB o algo similar. Y luego esta persona o alguna persona como un mensajero o alguien interno va caminando y lleva este tipo de medio a soluciones de primer piso, a soluciones, digamos, de ya del ambiente mucho más público. Las va, las inserta y las carga, ¿sí? Pero evidentemente durante este proceso, porque pudo haber sido una serie de circunstancias, esta persona que transmitió pudo haber usado el mismo USB para cargar otro archivo extra en otro lado donde no haya control de antivirus o algún control de este tipo. Entonces, el proceso del DataGuard lo que va a hacer es, le va a permitir sanitizar y le va a poder garantizar este tipo de transmisiones. Entonces, cuando el usuario mueve manualmente los archivos y llegan a la organización, pues bueno, va a garantizar y se va a asegurar que el proceso automatizado de destrucción sea totalmente efectuado. Inclusive, el DataGuard no solamente va a garantizar eso, va a eliminar ese riesgo de que una persona esté cargando este tipo de información de forma manual, va a garantizar que el archivo que se copió en el otro ambiente es exactamente el mismo que se tiene que entregar en el otro extremo, va a garantizar que no haya otro posible uso de los datos en un momento determinado, que ese dispositivo medio no pueda ser compartido en otro tipo de elemento, no pueda ser compartido con otras personas, no pueda ser copiado. Entonces ahí agregamos una capa extra de seguridad muy interesante, ¿no? Y les puedo garantizar que yo les hablé de un ejemplo financiero, de un cliente financiero, pero les puedo garantizar que en todos los mercados hay procesos de este tipo, ¿no?
en procesos de retail, en procesos de, no sé, de manufactura, en procesos, como les comentaba, financieros, en procesos de industria privada. Hay mucha gente que hace ese tipo de cosas, ¿no? Porque a lo mejor la red no le permite conectarse, la red no le permite crecer, la infraestructura no le permite moverse, integrarse al resto y todavía hay información que se transmite de esta manera. Hay procesos a veces de inteligencia de negocios donde los datos que están fluyendo hacia nuestras data warehouse, hasta los data marts, no llegan de forma apropiada, se tienen que insertar de forma manual. Entonces, todo este tipo de cosas se pueden evitar con el concepto de data guard. La solución bien posicionada puede otorgar beneficios muy interesantes. ¿Okay? Y con un solo paso, bueno, asegurar el movimiento entre las redes, ¿no? Hay trazabilidad, que eso es una parte muy importante. Podemos generar bitácora de todo lo que se está realizando sin ningún problema y hacemos transferencia en tiempo real de los datos, aun cuando sea una vez al día, se hace transferencia en tiempo real y no necesitamos esperar a que sucedan cosas en particular o que una persona lo esté moviendo, ¿no? También podemos utilizar este tipo de transferencia de archivos, digamos, en ambientes un poquito más abiertos, digamos, tipo Wi-Fi y algunas cosas más. Entonces, podemos resolverlo sin ningún problema. Otro caso de uso bastante común es aplicación de parches o mejoras de forma automatizada. Hay que considerar que la mayoría de nosotros, por ejemplo, tenemos muchas herramientas, usamos muchas herramientas que requieren actualizaciones, pues al menos una vez al día o una vez a la semana, ¿no? Soluciones como tipo, a lo mejor soluciones de endpoint como un antivirus, soluciones de endpoint como por ejemplo DLP, soluciones de endpoint, todo aquello que lleva una base de datos, un conjunto de reglas, políticas, inclusive la actualización mismo del agente o del sistema operativo en el cual se está montado. Todo este tipo de cosas suceden y es bastante común en todas las organizaciones. Muchas veces las redes están físicamente separadas, sin embargo, bueno, de alguna manera se están compartiendo información. Hay veces que las redes están tan separadas que alguien manualmente tiene que cargar un USB para estar actualizando, no sé, el antivirus, estar actualizando estas bases de datos de forma manual. Hay varias cosas que pudieran estar sucediendo en este contexto. Lo que va a hacer el Data Guard en este caso es que nos va a permitir pasar de un ambiente totalmente separado, en donde normalmente utilizo USBs, estoy transmitiendo la información de forma manual y de forma unitaria a cada uno de los ambientes, y pasar a que sea mucho más automatizado, sobre todo no depender de una persona en particular que las haga, ¿no? Y dentro de este proceso que estoy automatizando, también asegurarme que, por ejemplo, ese archivo que bajamos del, no sé, del servidor de un proveedor de antivirus, sea el archivo que debemos de bajar. Hay muchos casos reportados donde, por ejemplo, marcas conocidas de endpoint obtienen, por ejemplo, sus actualizaciones de virus, de anti-malware, de ransomware, de un medio no certificado o apropiado. Esto es que el mismo servidor de esta marca es engañado de tal manera que obtiene archivos de un medio no controlado. Y entonces cuando llega a nuestra red ya llega infectado, ya llega con algunas cosas extras ahí a lo mejor que no queremos. Entonces, el DataGuard nos puede ayudar a validar que ese archivo que yo obtuve de estos medios sea el adecuado, sea el correcto, sea el que debe de ser, que además no venga con cosas raras, con malware, con algunas cosas extras. En pocas palabras, vamos a limpiar el parche del antivirus, por ejemplo, ¿no? Vamos a limpiar estos archivos de actualización que muchas veces el mismo fabricante no tiene un control adecuado desde dónde se obtienen, porque confía en muchos medios y estos medios a veces no tienen la infraestructura necesaria para garantizar la integridad de los archivos y pueden ser alterados fácilmente. Entonces, el DataGuard me va a permitir este tipo de implementaciones, me va a permitir evitar que una persona esté haciendo la transmisión e inclusive aun cuando el proceso hoy día esté automatizado, DataGuard me va a agregar una capa extra de seguridad para poder transmitir de forma segura. Otro caso de uso interesante de las soluciones en ambientes SCADA, ambientes de manufactura, donde, bueno, hay ambientes donde se manejan hoy día archivos, el proceso de automatización de todo lo que es SCADA hoy día nos ha llevado a tener hoy día sistemas de gestión, nos ha llevado a tener sistemas de bitácora, nos ha llevado inclusive a estar transmitiendo archivos de configuración entre los distintos dispositivos, porque muchas veces los dispositivos ni siquiera se pueden actualizar vía un USB o algún medio removible, sino se tienen que actualizar a través de la red. Y eso, bueno, agrega una capa extra pues de inseguridad o de riesgo, ya que estos archivos pueden ser modificados en el camino, pueden ser modificados en el origen. Entonces, este tipo de cosas pueden ser minimizadas con esta solución de DataGuard. En conjunto con el firewall podemos inclusive agregar nuevos conceptos de protección y de control de acceso. Pero más que nada, y lo más importante de todo este proceso es que podemos hablar sus idiomas, ¿no? Podemos hablar básicamente cualquier tipo de protocolo SIP con todas sus variantes existentes. Muchas de ellas ya se encuentran preconfiguradas en el equipo, simplemente hay que utilizarlas.
Algunas otras que son de menor uso o de características no tan obvias, bueno, podemos implementarlas. En el área de servicios profesionales que está asociada a esta herramienta, a DataGuard, nos puede ayudar a desarrollar este tipo de protocolos o drivers para esta situación en particular. Y evidentemente, bueno, hacer un control de comando sobre lo que podemos hacer y no podemos hacer sobre los dispositivos que están dentro del esquema de OT, ¿no? De Operations Technology. Y digamos que, bueno, podemos separar realmente lo que se está haciendo en forma digital de lo que no se está haciendo en forma digital, evitando este tipo de envío de comandos complicados, ¿no? Imagínense que hablar de SCADA en este caso no solamente es hablar de manufactura, es hablar de infraestructura crítica. Creo que recientemente nos hemos invadido de algunos ataques, ¿no? Por ejemplo, que han dejado sin luz algunas ciudades como parte del proceso de hacer algún tipo de mensaje o de mandar un mensaje de hasta dónde pueden dañar la infraestructura, de cómo la pueden afectar. Pero imagínense el tipo de cosas que hacen cuando realizan este tipo de actividades, ¿no? El área donde dejan sin energía eléctrica, pues hay hospitales, hay medios, hay gente que necesita la luz para distintos propósitos, hay gente que necesita este tipo de medios para llevar a cabo sus funciones, se mueren alarmas, el crimen aumenta, hay muchas cosas al respecto, ¿no? Entonces, hay que tomar en consideración que aquí, por ejemplo, en México podríamos considerar que algunos clientes de este tipo de solución podrían ser el sistema de aguas, podría ser el sistema de energía eléctrica, el sistema de petróleos, o sea, podemos hacer cosas muy interesantes en este ámbito para poder controlar de la forma como fluyen los comandos a este tipo de dispositivos y poder garantizar que no sean alterados de forma sencilla. Todos sabemos que no es posible evitar nada al 100%, pero definitivamente nuestro trabajo es complicarle la vida a estas personas que quieren hacer algo negativo con la infraestructura. Entonces, la solución de DataGuard me va a permitir poder proteger este tipo de cosas, nos va a permitir acercarnos a segmentación o controles generados bajo el modelo de Purdue. Quien no ha escuchado del modelo Purdue, hoy día es una tendencia dentro de prácticamente cualquier ambiente crítico de manufactura, donde antes existían redes de infraestructuras planas de conectividad, hoy día ya se empiezan a segmentar, entonces ya podemos integrar o insertar soluciones de distintos tipos en cada una de las capas que se manejan. El modelo de Purdue plantea esos 5 niveles que ustedes ven hoy día en la pantalla. Entonces, hoy día podemos insertarnos prácticamente en cualquiera de esos segmentos, en cualquiera de esos procesos. Si en algún momento la organización no está todavía en ese modelo de Purdue o no ha seguido este modelo de Purdue, podemos apoyarlos a ir hacia este modelo en particular y poder implementar de forma segura todos estos cambios. Entonces, hay cosas bien interesantes dentro de este proceso, visualícenlas de esa manera, vean a sus clientes de manufactura, creo que pueden ser un proceso bastante interesante para la gran mayoría de ellos, sobre todo porque hay que entender que en un proceso de manufactura lo que tiene prioridad es la operación. Entonces, el detener la operación significa no tener dinero, ¿no? Estamos afectando su proceso de entrega, su proceso logístico. Todo esto los podemos ayudar a minimizar el impacto de una caída, de una serie de situaciones en un proceso de manufactura de ambientes críticos, ¿no? Como les comentaba, energía eléctrica, agua, petróleo, no sé, hay muchos casos de uso en ese aspecto. ¿Okay? Otro caso de uso muy interesante es integración de información, por ejemplo, de SIEM en este caso, tomando en consideración que un SIEM pues, es un elemento que nos ayuda a correlacionar eventos de la red. Sin embargo, hay organizaciones que, por ejemplo, tienen diversas marcas de SIEM en su infraestructura, ¿no? Hay veces hay organizaciones tan segregadas o tan, digamos, segmentadas, que de alguna manera cada uno de esos segmentos toma una decisión en particular para poder realizar este tipo de funciones. Y bueno, ¿por qué no? Mencionando algunas marcas, podría ser que alguna organización en el norte tuviera un SIEM que es marca, no sé, McAfee, en el sur tuvieran una marca de IBM Radar, en el centro tuvieran otro tipo de marca de SIEM, digamos un Splunk. Entonces, pero muchas de estas organizaciones, al hacer este tipo de segmentación y segregación, pues no está uniendo realmente la información que se está generando, solamente se va a poder ver de forma regionalizada. Entonces, si alguna organización tiene este tipo de infraestructura, este tipo de ambiente de 2, 3 o más herramientas de este tipo, nosotros podemos usar el DataGuard para unirlas, ¿no? Para unir pues, este tipo de ambientes y unirlos en un solo punto, de tal manera que puedan unificar todos estos datos y tener una visión mucho más centralizada, mucho más amplia de lo que está pasando en estas redes segmentadas o estos ambientes individualizados. Entonces, lo que voy a hacer básicamente es que voy a lograr que cada uno de estos dispositivos envíe información al DataGuard. En el DataGuard podemos manipular, masajear esta información y entregarla a un SIEM centralizado, de tal manera que no me importa la marca. Al final del día lo que estoy buscando son eventos. Y de esta manera ayudar al cliente a que tenga
a lo mejor un centro mucho más estable de interacción. Imagínense este tipo de cosas cuando yo tengo un SOC o cuando yo ofrezco servicios administrados de un SOC y estoy trabajando con clientes que tienen distintas marcas, ¿no? En lugar de estar peleándome por tener una consola separada de cada una de ellas, que yo pueda integrar toda esa información en un solo ambiente y lo pueda ver en una sola pantalla. Y entonces, en lugar de estarme peleando por integraciones complejas, solamente aplique filtros. Hoy día los ambientes gráficos nos permiten aplicar filtros de forma bastante simple y sencilla. Entonces, ¿por qué no aprovechar la infraestructura? Pues bueno, básicamente esto es lo que es DataGuard, como les comentaba, es un ambiente muy especializado, muy de caso de uso. Es un ambiente que podemos platicar largo y tendido las posibles aplicaciones. Estoy seguro que después de esto, en la mente de muchos van a estar a ver, hay algo que no pude hacer o algo que no pude cubrir con una marca, un producto en particular. Veamos si DataGuard me puede ayudar a llevarlo a cabo y a lo mejor sale un nuevo caso de uso, una nueva situación en la cual podemos utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, me pongo a sus órdenes. Si hay alguna pregunta, alguna duda al respecto, por favor, no dejen de hacerla. Es importante para todos que tengamos claro en dónde se puede aplicar este tipo de soluciones y generemos negocio juntos. Aquí tenemos una pregunta que nos dicen, ¿cómo podemos dimensionar este tipo de soluciones? Ok, evidentemente el dimensionamiento no es tan complicado. Realmente lo que tengo que dimensionar, lo que tengo que tener claro es en dónde lo voy a implementar, o sea, cuál es el requerimiento primero, qué es lo que quiero hacer y una vez que tengo el requerimiento, entender cuál es el proceso que quiero filtrar, limpiar, cuidar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, nosotros hacemos también un proceso que se llama sanitización de documentos. Imagínense que yo mando muchos documentos de una organización de gobierno como, no sé, los juzgados que envían tantos documentos, digitalizan tantos documentos, que yo pueda sanitizar ese tipo de envíos, ese tipo de cosas también. Entonces, hay que entender el caso de uso sobre lo cual quiero aplicar. Una vez que ya entendí el caso de uso y que yo tenga claro que DataGuard es la solución que me va a ayudar a resolverlo, el dimensionamiento solamente tiene dos posibles variantes, digámoslo así, ¿no? El equipo es único, el equipo no hay modelos grandes, pequeños, medianos, es un solo equipo. Lo que se busca es, bueno, qué tipo de red, qué infraestructura se va a insertar. Y después, dependiendo de la necesidad, lo que hay que ver es si es algo que ya se encuentra configurado en el equipo y que se puede poner a funcionar de forma inmediata, o si es algo que se requiere desarrollar o se requiere hacer con mucho más investigación. Entonces, yo creo que el dimensionamiento va mucho más enfocado a la parte de servicios profesionales, más que al equipo como tal o a la solución como tal. Para cuestiones de prueba podemos implementar en ambientes virtuales sin ningún problema, pero ya en el día con día, ya en la implementación en el ambiente real, se requiere un equipo físico que nosotros utilizamos un modelo, es un servidor de marca Dell, básicamente, que ya nosotros tenemos dimensionado. Como les comento, no hay más pequeños, no hay más grandes, es un modelo único. Y trabajaríamos de esa manera, así es como dimensionaríamos, ¿no? Tenemos que entender, tenemos que acercarnos al cliente. No le estamos vendiendo un IPS, no le estamos vendiendo un firewall, no le estamos vendiendo un antivirus. Es algo mucho más focalizado, entonces tiene otro tipo de procesos de análisis, ¿no? Al respecto. Ok. También nos preguntan, ¿qué se puede hacer para que un cliente conozca la solución? Bueno, en este caso tenemos dos opciones. Bueno, evidentemente podemos ir a visitarlo en conjunto con ustedes. Podemos hacerles esta presentación, podemos abrir una plática para que entendamos, tengamos más claro cuáles son los requerimientos finales del cliente o reales del cliente. Y después lo que podemos hacer, si requieren ver el producto funcionando bajo el contexto, podemos hacer una sesión con un laboratorio que tenemos en Estados Unidos, un laboratorio remoto que nos apoya la gente que está a cargo de esa solución allá. Si el cliente considera que es lo que está buscando, es lo que está esperando de la solución, bueno, podemos planear la implementación de forma local, ¿no? Con ustedes. Como les comentaba, bueno, no es una solución de caso de uso muy en particular. Hay que entender que el cliente realmente tiene que tener una estrategia, tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer, porque obviamente el producto, pues bueno, la parte de servicios profesionales, la parte de personalización, puede ser en tiempo un poco larga, ¿no? Entonces, el cliente debe tener claro qué es lo que está buscando. Ok. Entonces nos dicen, hace un momento mencionabas que puede hacer correlación de eventos como si fuera un SIEM. ¿Es posible sustituirlo por un SIEM tradicional para que nos arroje otro tipo de información? No, el objetivo no es sustituir un SIEM. Lo que hacemos es unificamos la información de los SIEMs que ya existen. Sobre todo, si recuerdan, el caso de uso está enfocado a aquellas organizaciones que tienen mezclas de marcas de SIEM. Pero bueno, sin embargo, podríamos pensar un poco o tratar de entender un poco qué es lo que están buscando ustedes con este comentario, ¿no? A lo mejor, como bien dices, no es sustituir al SIEM como tal, sino a lo mejor
buscar generar otro tipo de información que nos permita rastrear comportamientos en particular. Podríamos hablar del caso de forma separada, plantear la situación y veamos, a lo mejor podemos hacer algo al respecto, ¿no? Pero no sustituye a un SIEM tradicional, eso es un hecho. ¿Trabaja con cualquier marca? ¿Es compatible? Nos preguntan. Bueno, en ese caso te pediría ser un poquito más específico a qué te refieres con trabaja con cualquier marca, porque pues nosotros lo único que vemos es tráfico en la red, es como si insertáramos un IDS, por ejemplo, o un IPS, ¿no? Estamos en modo promiscuo dentro de la red, entonces desde ese ángulo pues trabajamos con cualquier cosa porque nosotros nada más estamos en el cable, ¿no? No necesitamos interactuar con absolutamente nada. Nuestro filtro es directo, es en tiempo real. Además de que, como comentaba, está muy enfocado a soluciones que transmiten información de forma eventual, no es algo que estén todo el tiempo transmitiendo información, sino está diseñado para redes separadas, redes que están hoy día bajo ese tipo de condiciones, ¿no? Que requieren transmitir información de forma mucho más automatizada, menos dependiente del trabajo manual, e integración de soluciones como es el caso de SIEM. Entonces, realmente, pues es compatible con cualquier cosa, realmente es. Por eso es importante que entendamos cuál es el objetivo bajo el cual lo queremos llevar o implementar. Y de ahí el posicionamiento es lo que realmente nos importa. Lo demás que está alrededor realmente no lo vemos y no interactuamos con él. Ok. Y tenemos otra que nos dicen, si tomamos en cuenta que la solución se entrega por medio de un hardware Dell y nosotros cubriéramos el requerimiento de hardware, ¿es posible montar la solución en un hardware propietario? Sí, sí es posible, se tiene que analizar caso por caso, pero sí, se ha hecho definitivamente. Aunque les puedo decir que lo que hemos encontrado es que el precio del appliance como tal es bastante competitivo dentro de lo que es el mundo Dell. Esto es, nosotros no hacemos negocio con la caja, realmente es una caja Dell, con los contratos de soporte y mantenimiento Dell. No hay gran ciencia. Si hablamos un poquito quizá de la posibilidad del caso del daño del equipo o algún tipo de mejora, pues la verdad es que Dell es el que se encarga de todo. En esos casos simplemente se reporta a Dell como lo haría cualquier dueño de un equipo Dell, y Dell se encarga de reemplazar de forma local ese equipo, ¿no? En donde quiera que esté. Entonces, digo, habría que analizar caso por caso, pero bueno, sí podemos instalar el software en un equipo que esté totalmente certificado. Ok. Y una de las últimas es, ¿existe la posibilidad de poder hacer pruebas de concepto en algún ambiente? Sí, claro, por supuesto. Bueno, primero, como comentaba, definir, identificar al cliente, tener claro qué es lo que quiere hacer y después hacer una prueba de concepto. Podemos hacer demostraciones, digamos, vía remota en un momento determinado, pero también podemos hacer POCs locales si requerido. Nada más necesitamos armar un ambiente representativo, ¿no? Que realmente entregue lo que ustedes quieran ver. Ok. Pues son todas las preguntas, Jorge. No sé si tienes algo más que agregar. Que volteen a ver este tipo de soluciones, consideren que son soluciones interesantes, soluciones que para empezar no tenemos prácticamente competencia en el mercado. Posiblemente hay una marca más que podría hacer algo similar. Sin embargo, no es una marca que sea conocida en Latinoamérica, no es una marca que tenga soporte en Latinoamérica, como es el caso de la nuestra. Pues básicamente es una herramienta única hoy día en nuestro mercado. Entonces podemos explotarla de forma muy interesante y podemos obtener beneficios de una forma muy rápida sin necesidad de competir con alguien en particular. Ok, perfecto. Pues muchas gracias amigos por visitarnos una vez más en una sesión de Maps University. Sin más por el momento, les agradezco su atención. Muchas gracias.